Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenida, bienvenido. Les saluda el periodista Jean-Claude Penyan. Estamos en este espacio de conversación, de entrevista, para poder hablar algo que, por supuesto, nos ha afectado a todos durante esta última semana y también, por supuesto, durante los últimos años. Hace prácticamente una semana vivimos el plebiscito de salida, en donde un 68% de los votantes se dijeron no a la propuesta de la nueva Constitución. Durante esta semana han existido reuniones entre el gobierno, el Congreso, también partidos políticos para ver cómo se establece un nuevo proceso constituyente, y también hay ya protestas en las calles, principalmente de estudiantes, que entre las muchas demandas está también poder también tener un nuevo proceso. Sobre todo esto vamos a conversar acá en los estudios centrales de radios regionales con el director de Administración Pública de la UTEM y experto en análisis político, Rafael Pizarro. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo va? Buen día. Buen día, Peñam. Saludos a todas y a todos nuestros oyentes. Decíamos, Rafael, y creo que hay una sensación más bien como de incertidumbre que vuelve a estar, o quizás que nunca se fue, pero esta incertidumbre de saber qué viene. Bueno, ¿qué diablos se hace ahora? Se le dijo no a una constitución, pero ¿qué debería pasar ahora? ¿Otro estallido? ¿Que los partidos políticos o las autoridades de gobierno y del Congreso se pongan de acuerdo en un nuevo proceso? ¿Qué debiese pasar? Mira, en esa perspectiva lo planteé incluso antes de este fin de semana, ¿no? Antes del plebiscito, que sin duda el escenario con mayor incertidumbre era el del rechazo. Claro. Puesto que hay una cosa lógica, ¿no? Que si ganaba la apruebo era un proceso que terminaba y que su desafío era principalmente la implementación, en donde era más o menos claro el desarrollo legislativo de esa Constitución. Sin embargo, hoy día ese desarrollo legislativo está antecedido por acuerdos políticos, por un lado. Segundo, propuestas, ¿ya? Y roles de los distintos actores institucionales. Claro. En esa perspectiva. Entonces, hoy día, en este mayor escenario de incertidumbre, claramente lo que está ocurriendo es cada uno de los sectores está planteando sus puntos de vista, en donde, por ejemplo, uno puede tener sectores de republicanos, ¿ya? Que están relativizando el tema de la continuación de este proceso. Hablan incluso de una segunda papeleta en donde se le preguntaría a las personas, bueno, ¿quieren efectivamente de nuevo un proceso constituyente? O sea, lo que en definitiva, claro, ya, y en buen chileno se diría, eso es una pregunta, ¿quiere cambiar la Constitución o no? ¿Ah? Entonces, desde sectores republicanos hasta otros que plantean, bueno, acá tiene que ser sumamente rápido, tienen que ser los partidos políticos, tienen que ser los expertos, ya, a diferencia un poco de esta intención o estrategia que tenía que ver con un proceso constituyente más bien abierto, similar a lo que podía ser una asamblea constituyente. Y en ese sentido, hoy día, ¿qué es lo que viene? Viene, primero, capacidad política de los distintos sectores, ¿ya? Lo que va a generar sin duda una disputa. Debiese generar un proceso de liderazgo desde el gobierno, que yo creo que ahí ha dado algunas señales contradictorias. O sea, creo que hace un cambio de gabinete importante, particularmente en el comité político, haciendo incorporación, por ejemplo, de la ministra del Trabajo, Janet Jara, modificando Interior y la SECPRES, lo que hablaría, ¿cierto?, de un nuevo ímpetu, un nuevo sello a la gestión política del gobierno en el marco de este proceso. Sin embargo, entre las declaraciones del discurso del presidente Boric y ayer la ministra Analía, a mí me llama la atención, en definitiva, un tanto este proceso de retroceso o de abdicación al liderazgo del proceso constituyente, donde hablan de un apoyo técnico, donde hablan de que este es un tema que va a discutir el Congreso, y creo que en esa línea, de alguna otra manera, hay una abdicación a la conducción o a la capacidad propuesta de este proceso constituyente.
Ahí, Rafael, y de hecho quería tocar la figura en este caso del presidente Boric. Primero preguntarte cómo lo ves tú en esta primera puesta en escena, que es ese mismo domingo, reconociendo que finalmente Chile rechaza la propuesta de la nueva constitución en algo que tiene mucho de simbolismo. Boric, el presidente, pareciendo prácticamente Salvador Allende con sus lentes, por ejemplo, o con su forma de hablar, y llamando a esta unidad. Y creo yo que dentro de todo esto, la gente dice, además de que viene, bueno, ¿quién debiese liderar todo esto? Y ahí es cuando debiese aparecer, lo dirán también quizás otros analistas, la figura del presidente Boric, que al final de cuentas es la máxima autoridad. Entonces, lamentablemente para él, mucha responsabilidad está en sus hombros. Así es. Yo creo que ahí, bueno, creo que el presidente Boric es un demócrata, ¿ah? Al 100%. Y en ese marco creo yo que el sentido de su mensaje tenía que ver con el tema de la unidad, que era lo que debiese hacer cualquier presidente o presidenta del país en el escenario al que se vio expuesto, ¿no? Sin embargo, creo que debiese implementar una mayor capacidad de liderazgo, es decir, escuchar, tener muy claro que hoy día institucionalmente quien define es el Congreso. Sin embargo, ya en esa misma lógica, poder establecer ciertas propuestas. Él, de hecho, habló de que van a ser los partidos políticos y los movimientos sociales, sin mencionar cuáles, ¿ya? Y creo que ahí está uno de los aspectos claves de lo que tiene que ser el nuevo proceso. Hay temas que pueden parecer menores, pero que son tremendamente estratégicos. Primero, si se desarrolla un proceso de convención constitucional electo, hay algo que es importante, que es el número. Claro. ¿Ya? A mayor número, mayor representación. A mayor número, mayor capacidad que sectores diferentes ingresen. A menor número se concentra entre los grandes polos políticos. ¿Ya? Por lo tanto, ahí hay un tema que puede parecer menor, pero sin embargo desde la perspectiva de la representación va a ser muy importante. Segundo, las condiciones de esa convención, es decir, ¿va a existir escaños reservados? ¿Ya? ¿Y cuánto? ¿Ya? ¿Va a ser una convención paritaria? ¿Ya? ¿Y en qué condiciones? Si va a ser paritaria solo en el proceso, es decir, va a ser paritaria en términos de candidato o en términos del producto de finalmente las personas electas. Y tercero es, y aquí yo creo que hay un tema donde puede generar un gran problema y ruido, y yo pondría la mayor atención quizás en eso: la participación de los movimientos sociales o de la lista de independientes. Porque hoy día lo que se supone, el desde, el mínimo, es que los independientes puedan participar en las listas de los partidos. Claro. ¿Ya? Es el desde. Sin embargo, en la elección de convencionales anteriores se permitió la competencia y la concurrencia de listas de independientes. Entre comillas, de igual a igual. A ver cómo les va. Claro. Y de hecho, les fue bien. Así es. Y de hecho establecía el tema incluso del financiamiento. Claro. ¿Y esto por qué? Porque además han surgido listas de independientes o grupos que no han sido formalizados desde la perspectiva de la política. Estoy pensando en desde Amarillos por Chile, claro, Centro Izquierda por el Rechazo, que hoy día se llama Centro Izquierda por el Futuro, Independientes No Neutrales, con Patricia Politzer, Benito Baranda, etcétera, como también algunos sectores que seguramente van a concurrir más de movimientos sociales propiamente tal, ¿no? Y algo similar probablemente a lo que puede ser la Lista del Pueblo y otras. Entonces, de pronto, si tú cambias esa regla del juego, probablemente lo que vas a tener un enfrentamiento entre los partidos políticos de manera transversal y los movimientos sociales. Y ese escenario yo creo que es complejo, porque incluso te podría llevar a la generación de opciones electorales no formales, es decir, anula, vota en blanco, etcétera, porque son los partidos los que están definiendo. Y ahí yo creo que hay una fuerte responsabilidad de republicana y democrática por parte de los partidos. A mi juicio, lo que debiese ocurrir es que puedan concurrir todos los que quieran concurrir y que los partidos sean capaces de imponerse ya ante la ciudadanía frente a este tema de los movimientos sociales. Entonces, podemos generar finalmente un clivaje que hoy día no existía entre movimientos y partidos, lo que podría ser contraproducente incluso en este proceso. Y asimismo, Rafael, ¿cómo se podría tener este proceso
entre comillas, en calma, considerando que este proceso constituyente finalmente nace del acuerdo de noviembre porque hubo un estallido social en donde la gente estaba reclamando por lo que pedía en cuanto a justicia, a dignidad, los partidos políticos, que era precisamente contra quienes la gente estaba discutiendo o estaba reclamando, toman esta vía política que es hacer el proceso constituyente, que si bien inició antes con Michelle Bachelet, etcétera, pero en responder a esa emergencia se inicia este proceso y ahora quedamos, entre comillas, de nuevo en nada, con la esperanza o con la idea de que sí se va a iniciar un nuevo proceso constituyente y que esto sigue, que va de la mano también de lo que plantean desde el gobierno, por ejemplo. O sea, ya se decidió que el Chile quería una nueva constitución. Lo que ahora se rechazó fue la propuesta de eso, pero el querer una nueva ya está. La pregunta es, ¿cómo se puede hacer este proceso, te decía, más bien en calma, cuando también desde la calle se va a empezar a exigir nuevamente? O sea, por un lado están los secundarios y quizás muchos lo mirarán en menos, que ahora de nuevo están en el metro o de nuevo están generando perjuicio en la vida normal. Pero ¿cómo van a ir de la mano ambas cosas? ¿Qué tendría que hacer el gobierno? ¿Qué tendría que ver la ciudadanía? Hay que quizás bien comunicarle a la gente que lo que se rechazó fue la propuesta, no la nueva constitución, o eso es atribuirse también cosas. Sí, ahí, Jean-Claude, creo que tú atiendes un punto que es fundamental, que tiene que ver un poco cuál va a ser el mensaje, ¿ya? Y en ese sentido yo creo que hay que entregar certezas pronto. Claro. ¿Ya? Y esas certezas pronto pasan un poco con el itinerario del proceso, las características del proceso, ¿ya? Y en esa perspectiva creo que el proceso tiene que ser altamente participativo, altamente convocante, ¿ya? Y generaciones de condiciones para que la ciudadanía se pueda expresar. ¿Ya? Y yo creo que ahí hay una responsabilidad política fundamental de las instituciones tradicionales de la democracia, como son los partidos políticos. Yo ahí, por ejemplo, uno ve, y a propósito de lo que conversábamos, ¿no?, de este nivel de incertidumbre, o sea, ya tuvimos la renuncia de Rojo Edwards en Republicano, por ejemplo. Ya tuvimos la renuncia de Felipe del Pin de la Democracia Cristiana, por lo tanto se genera un remesón muy importante. Los partidos quedan en una situación un tanto compleja en ese sentido, porque tampoco hay una cohesión muy grande al interior de ellos, ¿no? En Republicanos hay una molestia y hay un sentido de oportunidad de poder mantener esta constitución. Dentro de Renovación Nacional hay voces disidentes al presidente, y por tanto hay críticas dentro del Partido Socialista, por ejemplo, del senador Espinosa y el rol que va a jugar un ex convencional como es Ricardo Montero en la jefatura de gabinete de Ana Lidia Uriarte. Entonces, ahí siento que ese nivel de incerteza no contribuye a generar un clima de mayor armonía y de debate político. Por lo tanto, yo creo que acá la oportunidad de la respuesta va a ser fundamental y las características de esa respuesta, que ahí, insisto, tiene que ser amplia, participativa, democrática, etc. Y que sea pronto, como tú bien decías, Rafael, considerando que, ejemplo, creo que las realidades están a la vista. La realidad es una de que allá hay gente en la calle por muchas demandas, pero principalmente pidiendo quizás también este proceso constituyente. Pero por el otro lado, los políticos que llevan este proceso, hay algunas voces que dicen, bueno, este proceso es de 20, 50, 60 años, o bueno, nos vamos a reunir el próximo lunes para saber qué vamos a hacer. Así. Y ahí es donde está la premura, creo yo. Sí, y además por un escenario que se mantiene, ¿no? O sea, el nivel de incertidumbre social y económica que vive Chile es un tema que está presente. Es decir, las mismas demandas que tenían las personas en el marco del estallido social aún siguen presentes. Pensiones, salud, educación, seguridad, entre otros, ¿no? Entonces, tampoco ha habido una respuesta institucional para poder salir de estos temas y además se agudiza la crisis económica producto de la inflación, ¿cierto? Producto de una serie de factores que de alguna u otra manera condicionan y profundizan esas contradicciones sociales que llevaron al estallido y que llevaron a esta
posibilidad de respuesta de cambio constitucional. Entonces, esto es como lo siguiente, ¿no? Si bien la ciudadanía rechaza el proceso y el documento, ya sigue demandando solución a esos problemas, y esos problemas se están agudizando. En ese sentido, lo último, Rafael, más allá de la incertidumbre que hablamos o de los temores de lo que podría pasar o de lo que podría venir, ¿cómo se podría entregar esta certeza? O quién, hablábamos recién de la figura del presidente Boric, pero ¿quién sería el llamado a entregar esta certeza? ¿O cuál podría ser, no sé, la puesta en escena? Después del discurso del presidente, yo imaginaba un estadio nacional con 10.000 organizaciones civiles, sí, y los partidos políticos, y estén todos ahí, y bueno, aquí empezamos una nueva constitución, pero es una puesta en escena que quizás no va a ocurrir. No. Pero cómo se le da una tranquilidad hacia la gente de decir, bueno, ahora sí ya parece que se va a hacer la cosa bien. Sí, ahí yo creo que la responsabilidad fundamental es del gobierno. Uh-huh. En un segundo nivel y a poca distancia, ¿no?, los partidos políticos, y en eso yo creo que la puesta en escena tiene que ver más bien con un documento, ¿no? Claro. Cronograma, condiciones, ya entregar certeza a lo que sea. Así es. Entonces, en ese sentido, a mí me preocupa un poco esta sensación un tanto ambigua, ya, del gobierno de hacerse un lado. Claro. ¿Ah? Ahora, tratando justamente de poder reivindicar los aspectos programáticos. Sin embargo, creo yo que hoy día, si no está resuelto el nuevo proceso constituyente, va a ser difícil seguir avanzando y que la gente valore los aspectos programáticos, ya, que pueda ir impulsando el gobierno. Por último, Rafael, y bueno, pensando quizás, por supuesto, en la gente que nos escucha, en distintos localidades, me refiero, zonas rurales, provinciales, que como todos dicen, bueno, yo tengo que seguir trabajando, o qué va a pasar mañana, cuánto va a salir el pan, va a estar más caro, etcétera. Dentro de toda esta incertidumbre, quizás, ¿qué le podemos decir? Sigan informándose sobre los procesos constituyentes, sobre educación cívica, atentos a lo que pueda pasar. Mucha gente ha aparecido también de que dice, voté rechazo porque pensé tal cosa y no era así. Claro. Sí, yo creo que ahí el mensaje es bastante claro, es que digan lo que digan, estamos en un proceso constituyente. Claro. ¿Ya? Eso es lo primero. Por lo tanto, no estamos en la nada. No estamos en la nada, no estamos en un momento de certezas institucionales, claro. Lo que no significa que sea negativo, sino que en un momento de creación institucional. Y yo creo que ahí Chile tiene una posibilidad bastante importante. Por lo tanto, yo lo que plantearía sería efectivamente sigamos generando estos espacios colectivos de conversación, de reflexión, ya, y estar muy atento en esa perspectiva a lo que pase, a lo que ocurra, y finalmente que se participe ya de manera importante en este proceso. Yo creo que ahí hay una oportunidad bastante grande en eso. Creo que hay algunas señales que también son positivas. O sea, esto de recoger el proceso constituyente de Bachelet, recoger el documento que se rechazó en aquellos aspectos positivos, recoger los elementos del reglamento, yo creo que de alguna otra manera genera condiciones más favorables del que tuvieron los convencionales anteriores. Bueno, mucha gente pensaba, quizás era impensado tener una buena constitución de buenas a primeras, y a lo mejor se aprovecha esta segunda oportunidad. Así es. Vamos a ver. Conversamos con Rafael Pizarro, director de Administración Pública de la UTEM, también por supuesto analista político, estuvo durante la última jornada del plebiscito este domingo con nosotros, viendo los resultados, dando también por supuesto, según el análisis, como ganador al rechazo de forma anticipada, que estaba por supuesto en desacuerdo, en este caso un 68% de los votantes, con la propuesta de nueva constitución. Rafael, agradecido de haber estado con nosotros. Jean-Claude, muchas gracias. Muy agradecido, y un gran saludo a todos nuestros oyentes y particularmente a radios regionales. Ahí estaba entonces la conversación que hemos tenido con Rafael Pizarro sobre el escenario político después de el plebiscito de salida por la nueva constitución, y qué es lo que viene, qué es lo que debería de ahora en más suceder con un eventual nuevo proceso constituyente. Ya estamos en un nuevo proceso constituyente, lo dice Rafael Pizarro. Puede revisar toda esta conversación en radioregionales.cl y también por supuesto en toda nuestra red de radios asociadas a lo largo del país. Muy buenas tardes.